Hola a todos, hoy nos vamos a sumergir en una historia fascinante de pasión, engaño y honor directamente desde el Siglo de Oro español. Se titula La traición en la amistad y agarraos, porque la trama de enredos que vamos a desgranar no tiene nada pero nada que envidiar a las series de hoy en día. La obra nos lanza desde el principio una pregunta que, la verdad, resuena con una fuerza increíble a través de los siglos. ¿Puede una amistad, por muy fuerte que sea, sobrevivir al huracán de un deseo apasionado? Pues ese es el dilema central al que se van a enfrentar nuestras protagonistas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque en pleno siglo XVII, una mujer, una de las poquísimas autoras de éxito de su tiempo, tuvo la audacia de plantear y responder a esta pregunta en los teatros de Madrid. Un hecho, creedme, absolutamente extraordinario para la época. Pero claro, para entender de verdad esta obra, tenemos que conocer a la mente brillante que la imaginó. Así que vamos a hablar un poco de María de Zayas y de ese mundo literario tan vibrante en el que le tocó vivir y crear. A ver, María de Zayas no era una escritora cualquiera, ni mucho menos. Fue una de las grandes figuras del Siglo de Oro, y era súper reconocida por su increíble capacidad para meterse en la cabeza de sus personajes, para analizar la psicología humana. Y lo más rompedor de todo, abordó los grandes temas de su tiempo, el amor, el honor, la traición, pero siempre desde una perspectiva femenina, una perspectiva audaz y, muy a menudo, bastante crítica. Bueno, pues ahora sí, entremos en materia. Vamos a conocer a los personajes de esta historia y a desenredar ese nudo de pasiones que es el motor de toda la trama. Todo arranca con una confesión, la de Marcia, una joven de la nobleza que le cuenta a su mejor amiga, Fenisa, que está total y perdidamente enamorada. Le dice con estas palabras: «Vi a Liseo y me envía aquel veneno que dicen que se bebe por la vista». Vamos, un flechazo en toda regla, un amor a primera vista de los que marcan. Pero ojo, atención al giro que viene ahora. En el momento en que Marcia le enseña un retrato de su amado Liseo, su amiga Feniza se queda igual de prendada. Y en una parte, para que solo lo oiga el público, su lealtad se hace añicos en un segundo. «Marcia y yo somos amigas, fuerza es morir, ¡ay, amor!». Ya está, la traición está servida en bandeja. A ver, para que nos aclaremos con todo este lío, vamos a mirar el esquema. En el centro tenemos a Marcia, que ama a Liseo. A su vez, el bueno y leal Gerardo la ama a ella. Luego está Liseo, el objeto de deseo de casi todas. Empieza queriendo a Marcia, pero pronto se ve deseado por Fenisa y también por Laura. Su lealtad es, digamos que es bastante flexible. Pero la clave de todo el conflicto es Fenisa. De cara a la galería está con Don Juan, pero en secreto quiere a Liseo, y como ella misma admite, a cuantos veo. Y por si fuera poco, entran en escena Laura, a la que Liseo abandonó, y Belisa, la antigua amante de Don Juan. Es una telaraña de afectos de manual, vamos. Vale, con este panorama, ¿cómo se desarrolla la historia? Pues la obra está estructurada de una forma genial, en 3 actos, que en el teatro de la época se llamaban jornadas. Y estas nos van a llevar desde la traición inicial hasta la venganza final. La estructura es clarísima y brillante, de verdad. En la primera jornada, ¡zas!, se comete el pecado original, la traición. En la segunda, las víctimas se dan cuenta de todo y se unen para planear su venganza. Y en la tercera, en la tercera llega la hora de la verdad, el momento en que cada uno tiene que hacer frente a las consecuencias de sus actos. Así que, en la primera jornada, vemos la astucia de Fenisa en plena acción. Intercepta a Eliseo y se hace pasar por una mensajera de Marcia solo para poder seducirlo. Es entonces cuando conocemos a la pobre Laura, que nos cuenta que Eliseo le prometió matrimonio y después simplemente la dejó tirada. Aquí queda clarísimo que Eliseo es un veleta y que el engaño va a ser el gran motor de toda la historia. En la segunda jornada, la trama da un vuelco espectacular. Laura, desesperada, va a buscar a Marcia para ponerla sobre aviso. Y hablando, atan cabos y se dan cuenta de que las dos son víctimas del mismo engaño. Un engaño orquestado por Fenisa. Y aquí llega el momento clave. Las mujeres engañadas forman una alianza. Marcia, Laura y a ella se une también Belisa, a quien Don Juan abandonó por Fenisa, unen sus fuerzas para exigir justicia. Y con esto llegamos a la tercera jornada, a la gran resolución. Con una trampa súper ingeniosa, Marcia y Laura consiguen que Eliseo firme un contrato de matrimonio. Él, claro, se piensa que se va a casar con Marcia. Pero en la confrontación final se destapa todo el pastel. La prometida es en realidad Laura. Atado por su palabra y su honor, Liseo no tiene más remedio que casarse con la mujer a la que deshonró primero. Marcia encuentra la felicidad con el leal Gerardo, Don Juan vuelve con Belisa y Fenisa se queda sola, humillada públicamente por su deslealtad. Un final para cada uno según sus obras. Muy bien, dejemos un momento la trama y vamos a meternos en el corazón de la obra, en los grandes temas del barroco que la hacen tan rica y tan profunda: el honor, el amor y el destino.
Para entender esta obra y en general todo el Siglo de Oro, hay que entender una palabra clave: la honra. Y ojo, la honra no era un sentimiento personal como lo entendemos hoy, era la reputación, el valor público que tenía una persona. Y para una mujer, su honra dependía casi por completo de su virtud y de su estado civil. Era ni más ni menos que el pilar que sostenía todo el orden social. Esta cita de Laura lo ilustra de una manera que te encoge el corazón. Cuando habla de haberse entregado a Eliseo, dice: «Mi honra le entregué, feliz, joya hermosa, y con esto me perdí». La honra es una joya preciosa, pero frágil. Una vez perdida, la mujer quedaba, literalmente, arruinada a los ojos de la sociedad. Por eso su lucha por recuperarla es tan desesperada. Y en el polo opuesto, en las antípodas de esa visión, tenemos a Fenisa. Su filosofía dinamita por completo todo el sistema. Ella declara: «Mal haya a la que solo un hombre quiere, que tener uno solo es cobardía, naturaleza es varia y es hermosa». Fenisa es el deseo en estado puro, un deseo que no entiende de lealtad ni de honor. Un personaje increíblemente moderno y transgresor para su época. Pero lo que hace que esta obra sea una genialidad es cómo explora los conflictos internos. Los personajes no son de cartón piedra. Sentimos la lucha de Laura por restaurar su honor. Vemos la debilidad de Eliseo, que es un juguete de sus propios caprichos. E incluso presenciamos ese momento fugaz de duda de Fenisa cuando su deseo chocale frente con lo que le queda de amistad por Marcia. Y esa complejidad, les da una profundidad muy humana. Y todo esto nos lleva a la última parte, a la gran pregunta. ¿Por qué una obra escrita hace 400 años nos sigue hablando hoy? ¿Qué nos puede decir el mundo barroco en nuestra era, que parece tan distinta? Fijaos en este contraste, porque de verdad que es fascinante. Por un lado, el barroco nos presenta un universo ordenado, un cosmos donde las acciones tienen consecuencias morales muy claras, y donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre acaba llegando. El honor es un deber para con la sociedad. Y por otro lado, está nuestra sensibilidad moderna, que a menudo percibe el mundo como algo caótico, y la moral como algo relativo. Frente a eso, la visión barroca tiene una solidez y una coherencia que son dignas de admirar. Y esa es precisamente la magia del Siglo de Oro, que nos ofrece una visión del mundo que resulta tremendamente atractiva. Un mundo con sentido, un mundo donde las decisiones que tomas importan, donde la traición tiene un precio que hay que pagar y donde la lealtad, al final del camino, encuentra su recompensa. Es una alternativa potentísima frente a la indiferencia o al nihilismo. Y así, la obra nos devuelve a la pregunta del principio, tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVII. Al final, ¿qué es más fuerte? ¿La lealtad de una amistad verdadera o el engaño que nace de un amor egoísta? La respuesta quizá sigue estando dentro de cada persona.